castillo fuerte. Amén. Vamos a pasar a nuestro estudio de esta noche. Estamos en Efesios capítulo 3. Y antes de comenzar a estudiar el pasaje, quiero compartirles, hermanos, que el día de hoy concluimos con la primera parte de la epístola. La carta a los Efesios, tal como lo mencionamos en un principio, está dividida en dos secciones muy importantes cada una. La primera, que equivale de los capítulos 1 al 3, es una parte teórica. Y la segunda parte comprende los capítulos 4 al 6. Así que el día de hoy vamos a concluir con esta primera parte, del 1 al 3. Y realmente los versículos que corresponden al día de hoy son pocos, únicamente son 8 versículos. Así que consideré importante dar un repaso general de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. No se preocupe que no va a ser muy profundo, no nos vamos a tardar demasiado, pero sí considero importante un repaso. Vemos nuestra sección y la próxima semana comenzamos a ver el capítulo 4 en adelante. Así que vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo de estudio bíblico. Oremos. Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar la epístola a los Efesios y, Señor, por los hermanos que ya están conectados. Mi Dios, el día de hoy estamos terminando la primera sección de esta epístola, prácticamente la mitad. Te rogamos, Señor, que este repaso pueda ser de bendición a todos, así como también para mí. Y, Señor, que el estudio de esta noche, los 8 versículos que aún quedan pendientes, también sean de mucha bendición para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como repaso, mis hermanos, quiero recordar algunas generalidades. La primera de ellas es recordar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Esta fue su primera carta desde la prisión, ¿sí? Nosotros empezamos en desorden, comenzamos viendo Filipenses y después Efesios. Sin embargo, esta es su primera carta desde la prisión. Fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo. Y el mensajero, la persona que estaba encomendada de llevar el texto, la carta, era Tíquico. Mencionamos también que esta es la carta más impersonal del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir que sea impersonal? Bueno, implica varias cosas. Implica que no menciona ningún nombre de un hermano en específico. Usted recuerda cuando estudiamos Filipenses cómo el apóstol Pablo mencionaba a las hermanas que se estaban discutiendo, mencionó en la despedida a algunos hermanos de manera muy específica, muy puntual. La carta a los Efesios no cuenta con ningún nombre específico. Tampoco ataca ningún problema como en otras cartas. Recordamos, por ejemplo, Corintios, en donde el apóstol Pablo atacaba algunos problemas que se habían encontrado dentro de la iglesia. Efesios no. Efesios no cuenta con un problema propio de la congregación a la que se estaba dirigiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De hecho, muchas personas han pensado que la carta a los Efesios no fue escrita realmente por el apóstol Pablo porque no conocía a nadie. Bueno, lo cierto es que mencionamos que esta carta muy probablemente fue escrita no para una iglesia en particular, sino para que fuera circulando por varias iglesias de la zona, de la región. Sin embargo, siendo Éfeso la ciudad más importante. De hecho, Éfeso, esta ciudad, es la actual Turquía, una ciudad con grande influencia en su momento, pero sobre todo no solamente comercial y económica, sino también religiosa. Ellos adoraban a la diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. En cuanto al contenido de la carta, veíamos que esta primera sección, los primeros 3 capítulos, se referían al llamamiento de la iglesia. Entonces vamos a un repaso del texto bíblico en Efesios capítulo 1. Y si lo tiene ahí,
Efesios 1 comienza con el prólogo que equivale a los primeros 2 versículos, ¿verdad? Es una fórmula muy común en las epístolas del apóstol Pablo, en donde él se presenta a sí mismo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y unas palabras de bendición. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre. La segunda parte de esta carta es la alabanza, de este capítulo, es la alabanza por las bendiciones de Dios. Mencionábamos también que es una fórmula muy común del apóstol Pablo, después de dar su prólogo, después de saludar a la iglesia, él dar algunas palabras alabando a Dios, porque él tiene cuidado de la iglesia a la que se está dirigiendo. Este caso no es la excepción. De hecho, los versículos 3 al 14 son la descripción de una alabanza muy profunda del apóstol Pablo hacia Dios. Una cuestión importante con respecto a esto, mencionábamos que esta alabanza tiene que ver con la salvación de la iglesia, la salvación de los creyentes, y menciona a las 3 personas de la Trinidad como parte involucrada directamente con el que las personas sean salvas. El Padre predestinó, el Hijo dio su vida y el Espíritu Santo selló. Ese sello era la garantía, ¿verdad? Entonces, la Trinidad, las 3 personas de la Trinidad estaban directamente involucradas con la salvación de cada uno de los creyentes. En los versículos 15 al 23, Pablo dirige una oración en donde habla de la nueva posición individual de los creyentes. Era una oración pidiendo sabiduría. Primero alabó a la iglesia, dio gracias a Dios por el amor y por la fe que ellos manifestaban, pero también Pablo oraba a Dios pidiendo que Él alumbrara los ojos de los creyentes con respecto a la esperanza, las riquezas de su gloria y su gran poder, un gran poder capaz de resucitar de entre los muertos al Señor Jesucristo. El capítulo 2 habla de la nueva posición individual, la nueva posición de los creyentes. De hecho, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este inicio del capítulo 2, habla o compara las 2 formas en las que la iglesia o los creyentes han estado. Primero, una posición alejada de Dios, muertos en delitos y pecados, sirviendo a el control de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa era la comparación que el apóstol Pablo hizo. Los creyentes antes de Cristo estaban muertos, pecaban constantemente, alejados completamente de Dios. Pero teniendo ya a Cristo, tienen vida. Los versículos 11 al 22, la última parte del capítulo 2, hablan de una nueva posición, pero ahora corporativa, en donde el apóstol Pablo, que se está dirigiendo mayormente a creyentes gentiles. Ustedes recuerdan que judíos y gentiles eran 2 grupos muy diferentes. Los judíos eran la promesa, ¿verdad? El pueblo de Dios desde Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos y su descendencia. Ellos eran los judíos, celosos de la ley, cuidadosos de todo lo que Dios había expresado, pero no alcanzaron a entender las promesas del Mesías. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, ellos le rechazaron. Ellos le pidieron que fuera crucificado. Por lo tanto, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, los gentiles pasaron a ser parte también del cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Y estos versículos del 11 al 22, el apóstol Pablo está haciendo un esfuerzo por explicar que tanto gentiles como judíos no deben seguir peleados. Tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, como lo describe este pasaje,
no deben estar peleados, porque ahora en Cristo son una nueva entidad, el cuerpo de Cristo, al que conocemos como la iglesia. Pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 comienza con las palabras del apóstol Pablo deseando orar por la iglesia. Esto lo vimos la semana pasada. Dice el versículo 1, por esta causa, es decir, por lo que se mencionó anteriormente, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y luego empieza un paréntesis en su oración. Recuerden, lo mencionamos la semana pasada, el versículo 1, el apóstol Pablo tiene la intención de comenzar a dar palabras de oración con respecto a la iglesia de los gentiles, pero decide poner un paréntesis que es desde el versículo 2 hasta el versículo 13, es una sola oración larga, muy larga, por cierto, que hablan del ministerio del apóstol Pablo. De hecho, si nos saltamos el paréntesis, voy a leer del versículo 1 y de ahí, me voy a saltar hasta el versículo 14. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa con la oración. Entonces los versículos 2 al 13 son un paréntesis. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Fue la explicación del ministerio del apóstol Pablo. Aquí hablamos un poquito acerca de que el apóstol Pablo se autodenomina, se llama a sí mismo apóstol a los gentiles, ¿sí? Y de hecho Pedro es el apóstol a los judíos. Podríamos decir de esta manera que Dios en su plan integral en pro de los creyentes decide que Pedro va a ir específicamente a predicarles el evangelio a los judíos y por su parte el apóstol Pablo va a predicar el evangelio solamente a los gentiles. Entonces Pablo está describiendo su ministerio, pero juntamente con su ministerio describe el misterio, ¿sí? Ese misterio que dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del evangelio. Ese es el misterio que estaba oculto por muchas generaciones, pero que le fue revelado al apóstol Pablo. Muy bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, entremos al tema que nos compete en esta noche. Les dije que iba a ser un resumen bastante breve de los primeros 3 capítulos o de los primeros 2 capítulos y medio. Y hoy vamos a hablar de esa oración que quedó interrumpida en el versículo 1. Esta oración comienza en el versículo 14 y termina en el versículo 21. Esta también es una sola oración. De hecho, algo que no había mencionado es que la epístola a los Efesios tiene las 8 oraciones más largas, creo yo, que del Nuevo Testamento, o al menos de las epístolas que él mismo escribió. Ya hemos mencionado algunas de ellas, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 14, después del versículo 15 al 21, y ahora, bueno, esta oración del 2 al 12, al 13, y lo que vamos a ver hoy, del 14 al 21. Al menos son algunas de las oraciones más largas. Muy bien, vamos a comenzar leyendo los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta palabra de introducción, la frase por esta causa, como lo mencioné anteriormente, se está refiriendo a ese misterio revelado por el apóstol. El hecho de que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, coherederos
y también partícipes de partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eso es la razón por la que el apóstol Pablo comienza a explicar que él dobla sus rodillas delante del Padre de Jesucristo. Qué importante. Vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Fíjese cómo el apóstol Pablo describe la posición en la que él ora. En la palabra de Dios encontramos diferentes maneras de orar. Algunos oramos en pie, otros oramos sentados, otros de rodillas, algunos más, incluso llegamos a orar recostados. La palabra de Dios habla al menos de 3 posiciones: de pie, arrodillados y postrados. Pero el creyente de hoy en día ya no generalmente se humilla, ¿verdad? La oración de rodillas, la oración completamente de rodillas, habla de humildad, ¿verdad? Es como llegar delante de un rey, ¿verdad? Usted ha visto películas en donde los que van a visitar al rey, el rey sentado en su trono, y estos sirvientes llegan delante del rey postrándose, no mirándole a los ojos, y cuando están cerca del estrado se arrodillan. Es una posición que habla de humildad. Orar de pie, ¿verdad? Mateo capítulo 6 habla de los fariseos, de esos hombres que se ponen en las esquinas de las calles de pie para orar y que la gente los observe orando. Es una posición tal vez que hable un poquito de altivez, ¿verdad? Al menos según Mateo capítulo 6, así lo podemos ver. Y también existe la oración postrada, ¿verdad? Postrado es prácticamente recostado con el rostro en tierra. El apóstol Pablo describe que su oración es de humildad. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? No es cualquier Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15 describe, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta frase, la del versículo 15, que toda familia de la tierra toma nombre del Padre de Jesucristo, ha sido malinterpretada en muchas ocasiones. De hecho, algunos piensan que toda la creación, incluyendo los ángeles e incluyendo a los humanos, son una sola familia bajo la paternidad de Dios. Qué bonita es esa filosofía, ¿verdad? Yo creo que usted la ha escuchado. Todos somos hijos de Dios. Suena muy, muy bonito. De hecho, quisiéramos tal vez que así fuera la realidad, que todos seamos llamados hijos de Dios. Pero Juan 1:12, que acabamos de citar, describe muy claramente que para tener la potestad de ser llamado hijo de Dios, se necesita creer y recibirle. Por otra parte, Juan capítulo 8 habla de Satanás como padre espiritual. Jesucristo le dice a los fariseos o a los judíos que estaban ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Entonces, palabras muy fuertes. Es clara la palabra de Dios al decir que espiritualmente hay únicamente 2 padres en esta tierra o en este mundo. El primero de ellos es Dios nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer, pero por otra parte también está Satanás como padre, padre de aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, esta filosofía es incongruente, aunque para algunos prefieren leerlo de esa manera. El versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Voy a explicar un poquito ese texto. Hay que entender, mis hermanos, que, bueno, algunos piensan que se refiere a que Dios es el prototipo de todo concepto de paternidad. ¿Quién fue el primer padre en toda la humanidad, en toda la creación, en todo el universo? El primer padre fue Dios.
Porque recuerde usted que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están desde el principio, ¿verdad? Si habláramos de tiempo, están desde el principio, están desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, el primer Padre es Dios. Entonces, se piensa que este pasaje habla de que el verdadero concepto de padre se deriva de Dios y no de los hombres. En otras palabras, toda familia puede conocer lo que es un padre por medio de Dios el Padre. Esa es una manera de entender este versículo 15. Le voy a decir, hermano, que definitivamente el versículo 15 es de difícil interpretación. Incluso los eruditos han tratado de entender el texto y han llegado a conclusiones diferentes. Les acabo de describir qué es lo que piensa John Stott. Es un escritor muy famoso. Otros eruditos lo entienden de esta manera. Lo traducen del idioma inglés, algunas versiones en inglés dicen de quien toma nombre la familia completa de los creyentes en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tanto creyentes que están vivos en la tierra como aquellos que ya fallecieron son hijos de Dios, son la familia completa de creyentes. Y claro, en el contexto en el que nos encontramos estudiando a los gentiles y a los judíos, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque podemos entender que judíos y gentiles ahora somos la misma familia, la familia de Dios. Muy bien. Pero pasemos a la parte más carnosita, por decirlo de esa manera, más que nos alimenta más, que son de los versículos 16 al 19. La petición del apóstol Pablo por la iglesia. Versículos 16 al 19 dice de esta manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es cierto, hermano, es difícil de entender un poquito el texto, sobre todo en Reina Valera. Si usted tiene la oportunidad, por cierto, de leerlo en la Nueva Traducción Viviente, tal vez usted tiene en su celular la aplicación de la Biblia, le va a ayudar a comprender bastante. Pero vamos a tratar de estudiarlo un poquito. Esta oración, versículo 14 al 16, aquí se comienza la petición del apóstol Pablo. La petición es ser fortalecidos en el hombre interior. Pablo está rogando de rodillas, humillado delante de Dios, y le dice a Dios, por favor, que los gentiles, que la iglesia en Éfeso sea fortalecida en su hombre interior. ¿Cómo así? Bueno, conforme a las riquezas de su gloria, dice. El deseo del apóstol Pablo es que los creyentes se fortalezcan. Esta palabra fortalecer tiene que ver con ser fuerte para vencer la resistencia. Que sean fuertes los creyentes con poder, pero con un poder, bueno, ya lo mencionamos en otra ocasión, esta palabra poder tiene que ver con dinamita. De hecho, la palabra griega utilizada aquí es dínamos o dúnamos, como también se pronuncia, que tiene que ver, o de donde viene la palabra que nosotros traducimos como dinamita. El poder de Dios es tan poderoso como la dinamita, ¿verdad? En otro pasaje leíamos que es un poder capaz de resucitar al Señor Jesucristo. Pero bien, el apóstol Pablo ruega por fortaleza. Fortaleza para los creyentes. Que ese hombre interior, ese hombre que está dentro de mí, sea fortalecido en el Espíritu Santo. Y note lo que dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Quiero hacer una aclaración aquí. El hecho de que Cristo habite en los corazones de los creyentes, o al menos en este contexto,
no habla de aceptar a Cristo como Salvador. El apóstol Pablo ya se está dirigiendo a los creyentes. Estos creyentes no necesitan aceptar a Cristo otra vez en su corazón. Entonces, ¿por qué dice? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Bueno, el resultado que el apóstol Pablo solicita de fortaleza no es que acepten a Cristo, es que ellos tengan la personalidad que sea como la de Cristo, esa personalidad, ¿sí? Que Cristo habite en mí, en mi manera de actuar, en mis movimientos, en mi manera de pensar. Un comentarista lo describe como que Cristo pueda sentirse como en su casa, ¿verdad? Es una manera de expresar cómo debería ser nuestro ser interior. ¿Cómo le gusta a usted su casa o su habitación? ¿Le gusta, bueno, tal vez que usted llegue en la noche, vea su cama toda desarreglada, llena de ropa encima, la ropa de ayer, pero también la ropa que se lavó recién, y usted tiene que buscar cierta ropa y empieza a mover y lo pone encima de una silla y eso es un desorden, un caos total. Así, por cierto, somos muchos hombres, ¿verdad? Por eso es tan importante tener una mujer ordenada junto a nosotros, los que estamos casados. Pero bien, ¿cómo le gusta su habitación? ¿Le gusta desordenada o le gusta bien, limpia, ordenada? Tal vez no le gusta ordenar, pero le gusta llegar a un lugar ordenado. Es más fácil encontrar las cosas. Es más fácil recordar en qué lugar se guardó cierto objeto. Bueno, la analogía que estamos queriendo presentar aquí es que Jesucristo se sienta como en casa, que pueda hacer lo que quiera de mí. Una casa limpia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ensucia esta morada del Espíritu Santo? El pecado. Entonces, la oración del apóstol Pablo es que los creyentes puedan actuar como Jesucristo actuaría, que Cristo habite dentro de ellos y que su personalidad sea transformada por medio de Jesucristo que está dentro de mí. Pero vamos a comprender un poquito más el propósito. Este propósito se expresa en el versículo 17, pero la segunda parte. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, y luego describe tamaños, ¿verdad? Toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La primera parte, 17, habla de arraigados y cimentados. Arraigar, ¿qué significa arraigar? Arraigar es sostenido fuertemente, ¿verdad? Cuando usted limpia su jardín, ¿verdad? Tal vez hay hierba, hay plantas que usted no puso ahí, pero que crecen porque el aire lleva semillitas y caen ahí en el jardín. Y hay plantas que usted no sembró y algunas hasta tienen espinas, ¿verdad? Pero usted llega a limpiar su jardín y encuentra esas plantas y las trata de retirar a veces a jalones y se da cuenta que no es tan fácil. Muchas plantas están bien agarradas. Eso es lo que significa arraigar. Arraigado es sostenido fuertemente. Entonces, lo que el apóstol Pablo desea es que los creyentes estén arraigados, bien agarrados. La segunda analogía que utiliza el apóstol Pablo es cimentados. Es un ejemplo totalmente diferente. El primero tiene que ver con una planta, el segundo tiene que ver con un edificio. Cimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cimientos? No sé si está nuestro hermano Mohamed aquí conectado, ¿verdad? Pero definitivamente él comprende bastante bien cuáles son los cimientos de un edificio, ¿verdad? Un edificio que no tiene buenos cimientos, por más que se vea bien construido, que la fachada se vea bien, esa casa al primer temblor se va a caer. Es como aquella casa que fue, según el Evangelio, que se fue construida sobre la arena, ¿verdad?
sobre la arena definitivamente no tiene buenos cimientos. Buenos cimientos tiene que ver con escarbar y poner las varillas y los castillos, no sé cómo se le llama todo eso aquí en Guatemala, bien fundamentados para que si viene un temblor, pues sí, la casa tiembla y todo, pero está bien agarrada. Esas son las dos analogías que el apóstol Pablo utiliza. Que usted y yo, bueno, aquí habla de los efesios, pero trasladando a nuestra época, que usted y yo estemos bien agarrados, bien cimentados en el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 18, ser capaces de comprender anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Esto no habla de qué tan profundo debemos conocer a Cristo, sino qué tan profundo es el amor de Cristo. Necesitamos comprenderlo, dice este texto, comprenderlo juntamente con todos los santos. Hablemos de esa santidad, santidad posicional, ¿verdad? Usted y yo, por haber aceptado a Cristo como Salvador, ya somos considerados santos delante de Dios. Entonces, Dios espera que usted y yo juntos comprendamos ese amor de Dios. Pero en este contexto de Efesios, no se refiere solamente a la iglesia de los gentiles, ¿verdad? No se refiere solamente a usted y yo, porque usted y yo somos gentiles. Se refiere a judíos y gentiles. Estas dos culturas completamente diferentes. Los santos de los judíos y los santos de los gentiles, conociendo la magnitud, el tamaño, la profundidad, la altura de ese amor de Cristo Jesús. Es un amor, dice el 19, que excede a todo conocimiento. Y luego dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Definitivamente el ser humano no puede tener dentro de sí toda la plenitud de Dios. Sin embargo, está describiendo otra cosa. Antes de describir esa parte, quiero leer una parte que me salté. Dice, Pablo habla de la Trinidad. Nuevamente, Pablo está incluyendo aquí a la Trinidad. Podemos darnos, el versículo 14 habla del Padre, Padre del Señor Jesucristo. El versículo 16 habla del Espíritu Santo. Y el versículo 17 habla de su Hijo. Ahora sí, hablando de la plenitud. El contenido de esta comprensión es conocer por experiencia el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y el propósito final de que conozcamos ese amor de Cristo es ser llenos de la plenitud de Dios. No debemos confundirnos. No se refiere a que el creyente pueda tener toda la plenitud de Dios dentro, sino que es una meta. La plenitud de Dios está solo en Cristo y solamente a través de Él el creyente llega a estar completo. Por último, mis hermanos, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo termina esta sección, su oración, con una doxología, con una alabanza. Alabó a Dios porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos entender. Para los judíos era imposible, de hecho, para los ángeles era imposible poder unir en un solo pueblo a judíos y a gentiles. Recuerda que hablamos de que la iglesia le está enseñando a los seres celestiales de ese misterio. Bueno, era imposible entender cómo es que judíos y gentiles pudieran ser un mismo cuerpo. Y el apóstol Pablo alaba a Dios porque aunque era algo incomprensible que no podía pasar por acá, Dios lo hizo. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos alcanzar a entender y a creer. Y yo creo que si habláramos de testimonios el día de hoy,
Si cada uno de nosotros pudiéramos hablar de qué ha hecho Dios en nuestra vida, que nosotros tal vez le pedíamos algo así pequeñito y que cuando Él respondió realmente era algo gigante, nos pasaríamos toda la noche hablando. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos entender y creer. Pedir y creer. Él actúa por medio de un gran poder dentro de nosotros. Y hace un rato preguntaba yo, ¿qué pasaje nos habla de que Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? El versículo 21 describe cómo el apóstol Pablo también le da la gloria a Dios. Y lo dice así, a Él sea la gloria. ¿Dónde, mis hermanos? En la iglesia. En la iglesia en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Por todas las edades, eternamente, por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros vivimos para glorificar a Dios. Usted y yo estamos formando parte de una iglesia para glorificar a nuestro Dios, porque Él es digno, como lo dice Apocalipsis. Es digno de recibir toda esa gloria que usted le puede dar, honrarle en todo momento. Es digno de recibir la gloria y la honra y el poder también. Dice Apocalipsis porque Él creó todo, pero mucho más que eso, porque Él lo salvó a usted y me salvó a mí. ¿Cómo no ha de merecerse la gloria y la honra? Yo quiero invitarle, hermano, a que usted, yo sé que no nos podemos reunir en casa hoy, pero que usted junto con su familia pueda dedicar al menos una noche, un rato en la noche, una vez a la semana, para hablar acerca de cómo usted glorifica a Dios. ¿Por qué razón usted glorifica a Dios? Creo que es un buen ejercicio, hermano. No se olvide de la importancia de glorificar a Dios. Los martes nos hemos tratado de escuchar a todas las familias y a veces tenemos 21 o 22 equipos conectados y pues solamente escuchar a un representante de cada computadora o de cada celular nos lleva 1 hora y media. Hay tanto que decir. Por eso sería importante que usted pueda hacerlo en casa, para que así le dé la oportunidad a cada miembro de su familia de poder glorificar a Dios. No es necesario solamente hacerlo los martes aquí. Lo puede hacer en su casa. Glorifica